Igual 91 Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en la descripción del canal se encuentran el link de Ko-fi y de Patreon, en el cual podrán encontrar este y otros fanfics que se encuentran adelantados y algunas ya finalizadas. Además pueden pedir novelas exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. Los espero, ojalá les guste este fic y continuamos. Bio se despertó temprano con la intención de ir al callejón Diagon, pero justo cuando estaba a punto de salir, recibió un mensaje de los gemelos Weasley a través de sus comunicadores, preguntándole cuándo iba a ir al callejón Diagon y si podía llevarlos. Así que esperó un rato, guardando a que los gemelos Weasley se reunieran con él antes de aparecer. Esto es aparición, mucho más divertido que polvos fluitrasladores. George, con aspecto algo mareado, respiró hondo 2 veces. He oído que necesitas una licencia para usar aparición. Fred tampoco parecía muy cómodo. Según las leyes mágicas, así es como son las cosas, dijo Bio, mientras él y los otros dos aparecían en un rincón apartado de la calle, fuera del caldero choreante, sin entrar directamente al callejón Diagon. ¿Quieres algo de beber? Los tres entraron en el caldero chorreante y Bio les preguntó. George. En realidad, sí. Fred. Yo también, ambos dijeron al mismo tiempo. Pero tenemos cosas que hacer más tarde, y beber nos retrasará. Entonces esperemos a que termine. Los tres atravesaron el caldero choreante, abriendo la puerta al callejón Diagon desde el patio trasero. En cuanto entraron en el callejón Diagon, el primer y único edificio imponente que les llamó la atención fue la Torre de la Fantasía. Bajo el sol de la mañana, las estructuras circulares flotantes, que cambiaban de posición constantemente, parecían absorber energía, completando un ritual misterioso. La Torre de la Fantasía en su totalidad tenía una textura suave y combinada de obsidiana y azulejos vidriados, deslumbrando los ojos de todo transeúnte bajo la interacción del sol y los anillos flotantes. A medida que se acercaban, pudieron oír a muchos magos que estaban de pie a su alrededor, exclamando con asombro. Esta torre fue construida por Ryan Wallace él solo en poco tiempo. ¿Cómo es posible? ¿Acaso no sigue siendo solo un estudiante? ¿Ryan Wallace es el profeta? ¿No es un profeta? Construir una torre en poco tiempo. De verdad es algo que un mago puede hacer. Entre ellos, una persona bien informada, posiblemente con amigos de sangre pura, se dio aires de grandeza, palmeó su impecable túnica de mago y, frunciendo el bigote, dijo. Todas vuestras noticias están desactualizadas. ¿Tiene usted, estimado señor, alguna noticia aún más sorprendente? Preguntaron los demás. Por supuesto, cuando se publique hoy el Profeta Diario, debería verlo. Anoche, la familia Selwyn, una de las 28 sagradas, eligió inesperadamente a un nuevo director. Y este director es un estudiante de 5º año. La voz de la persona añadió misteriosamente la última frase. Se dice que este nuevo director, Bio, es el mejor amigo de Lane y antes nunca había tenido mucha voz ni voto en la familia. La gente que estaba cerca comprendió el significado implícito y jadeó, contribuyendo significativamente al calentamiento global. Esa es una familia sagrada de sangre pura, ¿cómo es posible? Alguien ni siquiera se atrevió a decir en voz alta que una familia de sangre pura estaba siendo amenazada. No podía imaginar cómo Lane podía hacer que una familia de sangre pura entregara todo a un estudiante de 5º año. Esta persona ni siquiera había terminado de hablar. George y Fred, abriendo paso entre la multitud, comenzaron a gritar. Disculpen, disculpen, abran paso. El gran señor Bio Selwyn está aquí para inspeccionar el negocio de comunicaciones de la Torre de la Fantasía. Al oír el nombre de Bio Selwyn, todos se quedaron como si hubieran visto un panda gigante caminando por la calle, y todos volvieron la mirada para ver cómo era esa persona. Es muy guapo, tiene buena pinta, está haciendo carrera a una edad tan temprana y los magos de mediana edad con brujas casaderas en casa tenían los ojos brillantes, dándose cuenta de arrepentimiento de que Bio y sus hijas parecían una pareja hecha en el cielo. Esos magos de mediana edad miraron simultáneamente a otros magos con la misma idea, con los ojos llenos de vigilancia. Tras haber presenciado muchos eventos grandiosos, Bio se sintió incómodo por primera vez. Dio 3 pasos en 2, guiando a los gemelos Weasley, que guiñaban un ojo, hacia la Torre de la Fantasía. Los tres desaparecieron en la Torre de la Fantasía, pero los espectadores de afuera seguían inactivos. 3 minutos. Necesito saber toda la información sobre este Bio. Dentro de la Torre de la Fantasía. Al observar la primera planta, la zona de producción en la parte trasera ya estaba repleta de comunicadores comunes.
Es posible que Bio no estuviera completamente lúcido, por lo que no se sorprenderá demasiado. Pero los hermanos Weasley, cuyo sueño era tener una tienda de bromas, quedaron increíblemente sorprendidos. Oh, Merlín. ¿Cuánto tiempo nos llevaría fabricar tantos productos de alquimia y objetos de broma? George tomó un comunicador, con las manos temblorosas. Recuerdo que Lane parecía haber instalado estas instalaciones ayer, pero la producción de un solo día nos alcanza para todo un año. Fred también estaba muy sorprendido, pero a la vez aliviado. Al fin y al cabo, había cambiado de profesión. De lo contrario, con la velocidad de la producción puramente manual, tanto la producción como la calidad se verían seriamente afectadas por esta cadena de montaje. Esto ni siquiera tenía en cuenta la dificultad de producción ni el nivel de artesanía. Para ser precisos, incluso un comunicador común requería tecnología, mano de obra y recursos materiales que superaban con creces todos los productos de broma que se vendían en las tiendas de broma del mundo mágico en Inglaterra. ¿Quieres implantar asesinato en la academia? ¿Cómo se hace la implantación? Preguntó Bio, ya recuperado. Sabía perfectamente que estos dos Weasley serían sus subordinados más capaces en el futuro. Dado que se trataba de un juego basado en comunicadores, naturalmente recaía bajo su jurisdicción. Como responsable del proyecto de comunicadores de la Torre de la Fantasía, era lógico que comprendiera el negocio que gestionaba. Es sencillo, Lane ya ha fabricado la consola principal. George y Fred señalaron un dispositivo de alquimia inactivo y dijeron. Lane afirma que este dispositivo utiliza un método similar al de un pensadero. Siempre que las reglas, el trasfondo, la ambientación, etc., que se encuentran en la mente de uno, se infundan en él mediante la extracción de recuerdos, el dispositivo de alquimia tendrá una plantilla y podrá inyectar niveles de juego en los comunicadores. El método de inyectar niveles de juego es un poderoso encanto de transformación. Más adelante, si tenemos alguna idea nueva para lo que Lana llama actualizaciones del juego, podemos operarlo directamente con el dispositivo de alquimia, de modo que todos los comunicadores se vean afectados por el cambio al mismo tiempo. Incluso mientras explicaban el dispositivo de alquimia ya formado, su tono no podía ocultar su sorpresa y admiración, porque ellos también provenían de antiguas familias de sangre pura, y en sus hogares también se habían transmitido muchos libros de magia antiguos, por lo que comprendían lo difícil que era esto. Los amuletos de transformación ordinarios tienen una gran variedad. Pero cuando Lane se lo contó, afirmó que el encantamiento de transformación de esta máquina podía abarcar todos los lugares de este planeta donde existen magos. ¡Qué aterrador es eso! Lane, que estaba castigado y leyendo, dijo. Cuando el director me lo contó, pensé lo mismo. Es demasiado aterrador. Parece que, sin un oponente igual de capaz que lo detenga, el señor Oscuro Blanco por sí solo podría arrasar el mundo mágico. Mientras los tres conversaban, sus comunicadores volvieron a sonar. Todas las abiertas y vieron que el grupo estaba comentando el diario El Profeta de hoy. A diferencia de las especulaciones de los magos fuera de la Torre de la Fantasía, el titular de hoy no era ni que el comunicador ni que Bio se convirtieran en el director de la familia Selwyn. Titular de hoy de El Profeta Diario. Impactante. Descubierta una masacre en la región de los Grandes Lagos de Norteamérica. La región de los Grandes Lagos sufre una masacre. Después de que los tres leyeran detenidamente el reportaje de The Daily Prophet sobre el asunto, se dio cuenta de que esto había ocurrido hacía unos días. Fue solo ahora que el Congreso Mágico de los Estados Unidos de América ya no pudo mantenerlo en secreto, permitiendo que el incidente saliera a la luz. Esto se debió a que un mago de Gran Bretaña fue a visitar a sus amigos magos a un lugar de reunión de magos en la región de los Grandes Lagos, solo para encontrar allí numerosas bajas. Este mago británico también afirmó haber sido amenazado por el Congreso Mágico de los Estados Unidos de América, que le ordenó que no difundiera la noticia. Tras regresar a Gran Bretaña, este mago buscó inmediatamente el Profeta Diario. En el Profeta Diario comentó furiosamente. ¿Es correcto tratar la boca antes que la enfermedad cuando se trata de un evento o una enfermedad? ¿Acaso si les cosemos la boca a todos haremos desaparecer lo que ya ha sucedido? ¿El hecho de no permitir que los magos hablen solucionará el problema? No solo eso, sino que también afirmó que para abandonar el Congreso Mágico de los Estados Unidos de América, tuvo que firmar un contrato que le impidió revelar la dirección exacta de la zona residencial de magos donde tuvo lugar la masacre. Solo pudo decir vagamente que se trataba de la región de los Grandes Lagos.
Este indignado mago también declaró al final del artículo de El Profeta Diario que si el Congreso Mágico de los Estados Unidos de América lo demandara por esto, jamás se acobardaría. Lucharía contra cuentos actos despreciables hasta el final. Incluso el periódico The Daily Prophet de hoy estuvo dedicado casi por completo a informar sobre la masacre en los Grandes Lagos. Zona de reunión de magos. Los tres miraron la pantalla proyectada por el comunicador, leyendo palabra por palabra, con el corazón ardiendo de indignación. Tanto las acciones de los perpetradores como las del Congreso Mágico de los Estados Unidos de América eran extremadamente viles. ¿Cómo puede llamarse Congreso Mágico de los Estados Unidos de América a una organización así? Creo que nuestro Ministerio de Magia jamás haría algo semejante. Fred, con el ceño fruncido, sintió que el aire en Gran Bretaña era más dulce que en Estados Unidos. No, Fred, te equivocas. Créeme, Fudge es capaz de cuentos encubrimientos. Vio, que entendía los asuntos del Ministerio de Magia, se rió entre dientes. No creerías que la mayoría de los funcionarios del Ministerio de Magia no pueden lanzar un encantamiento escudo completo. Eso es imposible, ¿no? Los ojos de los gemelos Weasley se abrieron de par en par. ¿Por qué no? Excepto por algunos jefes de departamento, directores y responsables de departamentos clave, la mayoría de los funcionarios del Ministerio de Magia son gente común que puede usar magia. Vio negado con la cabeza, sin saber si se debía a su insatisfacción con el proceso de selección del Ministerio de Magia o a su desdén por el distanciamiento de estos funcionarios de la magia. Incluso la pequeña Hermione del Club de Aventureros podría superar ya a muchos funcionarios del Ministerio de Magia en su dominio de los encantamientos, dijo. Los gemelos Weasley no se atrevieron a escuchar, ni a imaginar. Jamás se habían dado cuenta de que el Ministerio de Magia ya se había corrompido tanto. No había pasado tanto tiempo desde los disturbios de Lord Voldemort, ¿verdad? ¿Habían llevado ya a sus caballos a pastar y guardado sus armas? El Ministerio de Magia, por eso a ninguno de nosotros nos interesa mucho. Quizás solo Perky tenga algún interés en el Ministerio de Magia. Pensando en la única persona con ambición profesional en el club de aventureros, sintió que era bueno, ya que no todos los miembros del equipo podían trabajar fuera del Ministerio de Magia. Alwyn, estudiante del último año, y otros ya estaban en el Ministerio de Magia. Ahora que la Torre de la Fantasía estaba establecida, podía asegurar que todos los miembros del club de aventureros se registraran allí después de graduarse, e incluso podrían ser reclutados por Ryan antes de la graduación. En este momento, tener a Perky en el Ministerio de Magia sería de gran ayuda. No pudo evitar pensar que tal vez una persona tan astuta como Perky se unió al club de aventureros precisamente porque comprendió este punto. ¿Por qué Ryan no está dispuesto a ir al Ministerio de Magia? Preguntó George. Una vez pensé que estaba destinado a ser ministro de magia, dijo Fred. Bueno, cada uno tiene sus propias ideas. A Ryan no le gusta, así que no va. Recordó su conversación informal al respecto. La idea de Ryan es que el poder es poder, y la fuerza hace el derecho. Fred. Eso suena un poco a que la magia de Lord Voldemort es poderosa. George. Es realmente aterrador. Aunque recorren caminos diferentes, las personas como ellos siempre tienen similitudes, como esa frase, por el bien común. Dijo pronunciando palabras que los gemelos Weasley no entendieron del todo. Luego cerró su comunicador y continuó investigando e imaginando qué negocios podrían abrir el comunicador y cómo lograr el plan ideal de Ryan. George y Fred murmuraron. Por el bien común. Me parece haber oído eso en alguna parte. ¿Deberíamos ir a casa y preguntar? La próxima vez, preguntemos en el club de aventureros. Preguntar en casa puede que no nos dé respuesta. Que estudiaba meticulosamente el aparato de alquimia, levantó la vista. George, Fred, ¿podrían demostrarme cómo funciona? Me gustaría aprender. Ya voy, la casa de campo de Nicolas Flamel. Una cosa es que yo esté castigado aquí leyendo, pero director, ¿no debería volver a Hogwarts? Ryan se asomó la cabeza por encima de una pila de libros y vio a Dumbledore charlando y riendo con Nicolas Flamel. En ese momento, se disgustó, pues pareció que el director estaba descuidando sus deberes y que debía dimitir lo antes posible. Hogwarts es una escuela donde los alumnos están motivados, el ambiente de aprendizaje es estimulante y el profesorado está bien preparado y es responsable, dijo Dumbledore. En otras palabras, daba igual si había director o no. Mientras hubiera profesores responsables, que el director descuidara sus funciones era irrelevante.
Ryan creía que Dumbledore simplemente no quería volver al trabajo. En ese preciso instante, una lechuza, especialmente autorizada por la familia Flamel, entregó un periódico puntualmente. Era la Gazette du Sorcier, popular en el mundo mágico francés, cuyo estatus es equivalente al del Profeta Diario en el mundo mágico británico. La Gazette du Sorcier no solo reimprimió el artículo de The Daily Prophet, sino que también ofreció una dura crítica a las acciones del Congreso Mágico de los Estados Unidos de América. Dumbledore y Nicolas Flamel intercambiaron miradas. ¿Una masacre? Es difícil decirlo. La situación aún no está clara. Personalmente, sugiero que escriban una carta de consulta al Congreso Mágico de los Estados Unidos de América en nombre de ambos. Ryan se levantó de la pila de libros sin siquiera tener tiempo de abrir los ojos y, mientras leía el periódico, dijo. También creo que podría estar relacionado con una profecía, pero no hay información útil en los informes oficiales actuales. Fíjense en el tono del Congreso Mágico de los Estados Unidos de América. Coserles la boca a las personas y todo estará bien. ¿Por qué no ejecutar a todos los testigos? Si hay quejas y opiniones, significa que el trabajo no es lo suficientemente exhaustivo. Al oír opiniones contundentes, investigan de inmediato, profundizan, abren un caso y lo suprimen. Este enfoque es en realidad una señal de debilidad, una señal de crisis nerviosa. Ryan soltó la cita auténtica del pequeño libro rojo, la verdaderamente auténtica. Tenemos que pedir ayuda a algunos amigos. No esperaba que el Congreso Mágico de los Estados Unidos de América llegara a este punto en tan solo unas décadas. Dumbledore dejó el periódico. Con el debido respeto, director. El Congreso Mágico de los Estados Unidos de América nunca fue un departamento inexpugnable, astuto y capaz. De lo contrario, el señor Graves, que quería ejecutar al mayor Newt, no habría sentido tan tranquilo en aquel entonces. Ryan dio justo en el clavo. Graves, sin duda es un héroe. Dumbledore practicaba Tai Chi, fingiendo no oír lo que decía Ryan. Ryan. Ah, sí, sí, sí. El director puede ir a la región de los Grandes Lagos para ver si encuentra alguna pista, de modo que podamos tener una idea clara de lo que sucedió. Y ya que está en ello, puede darles una lección a esos viejos inútiles del Ministerio de Magia, dijo, dejando el periódico y volviendo a sumergirse en sus libros. No le dijo al director que tuviera cuidado en su viaje, porque, en opinión de Ryan, tal cortesía era una humillación personal absoluta. ¿Y si Dumbledore estuviera en peligro? Definitivamente no había ningún peligro para él. El peligro debería ser para el Ministerio de Magia. A menos que Dumbledore fuera astutamente emboscado por los santos restantes, noqueado con una poción para dormir Muggle y enviado a Urmengar. En una situación así, Ryan no se atrevería a interferir ni a preguntar. ¿Quién iba a imaginar que el señor oscuro más poderoso del mundo mágico actual había sido noqueado por una simple poción para dormir? Albus, creo que necesitas ir a la zona de los Grandes Lagos y ver la situación real. Nicolas Flamel parecía bastante nervioso. Como un estudiante mediocre que oye el timbre del examen antes de recibir el examen. El Ministerio de Magia. Ladrillos dorados y azulejos verdes por todas partes, escalones de jade vidriado en cada sendero, gente que iba y venía, bien vestida, invitados que llegaban y se marchaban, todos con prisa. Además de los magos, había muchas otras criaturas mágicas que vivían, trabajaban y se movían por el edificio del Parlamento. Ya dije en su momento que esto no funcionaría, y ahora mira, todo el mundo mágico sabe nuestro negocio. Una joven bruja de mejillas algo demacradas abrió de una patada la puerta del despacho del ministro de Seguridad, entró a la fuerza y arrojó con fuerza el Profeta Diario y la Gacette du Sorcier delante del ministro de Seguridad del Ministerio de Magia. Fuera de aquí, señorita Chan, este no es el lugar donde debería estar. El ministro de Seguridad, de mediana edad, señaló la puerta y emitió una orden de desalojo. Señor ministro. Esta es una pregunta razonable. Un desafío razonable. La joven bruja de mejillas algo demacradas tenía una voz desproporcionadamente alta para su figura, terriblemente aguda, lo que provocó que otros empleados del Ministerio de Magia que pasaban por la oficina del ministro de Seguridad se asomaran de puntillas. Esto no tiene nada que ver con usted, señorita Cham. No olvide que no se ha permitido la prueba para ser auror. El rostro del ministro de Seguridad se tornó cada vez más sombrío, como si intentara contener su ira. Bien dicho, señor Wilkinson. Sus antepasados se avergonzarían de usted.
La señorita Chan, enfadada, dejó los periódicos sobre el escritorio del ministro de Seguridad, se dio la vuelta y salió corriendo con sus tacones altos. Los empleados que estaban cerca, cotilleando, susurraban. La señorita Julia está de nuevo enemistada con el ministro. Su relación padre-hija es bastante tensa, parece que su relación nunca ha sido buena, el padre y la hija siempre han tenido personalidades diferentes. Eso se debe a que nuestro ministro tiene un problema. La familia Wilkinson descendía de la señora Charity Wilkinson, una de las 12 aurores. Según los registros del Ministerio de Magia, ella siempre fue amable con la gente. El ministro de Seguridad, Wilkinson, tocó la mesa de repente. ¿Es que nadie necesita trabajar? Vaya y ocúpese inmediatamente del impacto que este asunto tendrá en la opinión pública. Recuerde, si usted no lo hace, hay mucha gente que lo hará. El personal que chismorreaba se dispersó inmediatamente como pájaros y bestias. Nos vamos ya. Trabajando de inmediato, trabajando de inmediato. Tras una ráfaga de pasos ruidosos, la oficina del ministro de Seguridad volvió al silencio. Benjamin Wilkinson reconoció los 2 periódicos que su hija había tirado al suelo y se frotó la frente con fuerza con la otra mano. Este mago británico es demasiado atrevido. ¿Acaso el Ministerio de Magia británico no les enseña a estas personas a callarse? Sin siquiera ser capaz de hacer llamar a sus subordinados, está claro que Fudge no es nadie importante. ¿O será que el viejo Dumbledore, que se enorgullece de ser el protector de magos y muggles, se está entrometiéndose en secreto? Cuanto más lo pensaba Benjamin Wilkinson, más se enfadaba. Agitó la mano, tirando varios objetos del escritorio, que cayeron al suelo con estrépito. Aún insatisfecho, agarró los portalápices y lo estrelló violentamente contra el suelo. Los empleados que pasaban por delante del despacho del ministro de Seguridad caminaban de puntillas, temerosos de hacer cualquier ruido que pudiera alertar al furioso ministro y provocar que los llamaran para una severa reprimenda. Ministerio de Magia, vestíbulo de la primera planta. Julia Wilkinson parecía odiar profundamente el suelo. Sus tacones resonaban con fuerza contra él. Pasó junto a algunos gigantes y duendes, lo que provocó que estas criaturas mágicas, ajenas al mundo de los magos, retrocedieron discretamente 2 pasos. Nunca he visto a nadie como él, y encima tiene el descaro de ser ministro de Seguridad en el Ministerio de Magia. Exclamó furiosa. En aquel entonces se había opuesto firmemente a esa política de silenciar a la gente, pero su padre había rechazado su sugerencia con la excusa de no haber superado la prueba de Auror. No está dispuesto a investigar la verdad, y no me deja investigarla. Ya verás, sin duda descubriré toda la verdad. Abrió la puerta de golpe y salió corriendo a la calle, viendo de repente a un anciano amable y bondadoso, de pelo blanco y barba hasta el pecho, que le sonreía desde el otro lado de la calle. Julia confiaba plenamente en su capacidad de observación. Con solo una mirada, notó que el puente de la nariz del anciano de cabello blanco parecía tener viejas cicatrices, como si se hubiera roto. Llevaba unas gafas de media luna y, con su túnica de mago que le quedaba a la perfección, parecía un sabio mago anciano. Señor, le habla el Ministerio de Magia. ¿Podría indicarme si necesita ayuda? Tras observar la imagen externa, pensó que aquel anciano mago podría estar allí por algún asunto en el Ministerio de Magia y, por instinto, le preguntó si necesitaba ayuda. Oh, amable señorita, ¿puedo saber su nombre? Preguntó el anciano. Julia Wilkinson, puedes llamarme simplemente Julia. Incluso al oír el apellido Wilkinson, que era muy conocido en el Ministerio de Magia, el rostro del anciano no mostraba signos de admiración ni de sorpresa. Simplemente preguntó. Hola, señorita Julia, soy de Gran Bretaña. Tengo algunos amigos en la comunidad mágica de los Grandes Lagos y oí que allí ocurrieron algunos accidentes. Así que quería venir a ver cómo estaban mis amigos. Si esa es la razón, no necesitas ir al Ministerio de Magia. Julia se recogió el cabello, con una expresión de desdén en su rostro demacrado, que sorprendentemente tenía un encanto singular. ¿Por qué dice eso, señorita Julia? Bajo la férrea insistencia de cierto ministro de Seguridad sin escrúpulos, todo el Ministerio de Magia ha unificado su postura. Nadie admite que la masacre de los Grandes Lagos haya ocurrido. Si uno se atreve a preguntar, sobre todo después de que un mago británico ya haya denunciado el asunto, lo más probable es que lo acusen injustamente de un delito y lo metan en la cárcel, declaró. Eso es realmente terrible. He vivido tantos años y nunca he estado en prisión. Desde luego, no deseo ser encarcelado de por vida por el Ministerio de Magia.
El anciano mago parecía negar con la cabeza aterrorizada. Así pues, señor, por su propia seguridad, debería regresar primero a Gran Bretaña, aconsejó la señorita Julia. Por supuesto, también puede dejar una forma de contactarlo. Yo, el Congreso Mágico, le notificaré tan pronto como tenga una explicación detallada de este incidente. Originalmente, había querido decir. Sin duda le informaré con detalle una vez que descubra la verdad, pero considerando la reputación del Congreso Mágico, no estaba dispuesta a permitir que el prestigio que tanto les había costado ganar a los 12 aurores de entonces se viera destruido frente a una forastera de Gran Bretaña. Este anciano mago también parecía ser un caballero muy educado. No presionó a la señorita Julia para que le diera una explicación, sino que amablemente dijo: Claro, claro. Es así, señorita Julia, el mundo mágico británico ha lanzado recientemente un objeto mágico llamado comunicador, que permite a los magos de diferentes lugares ponerse en contacto entre sí. Mientras hablaba, sacó un comunicador con forma de reloj de bolsillo y se lo entregó a la señorita Julia. Después de explicarle cómo usarlo, dijo: Esto tiene una guía para principiantes. Si la señorita Julia tiene tiempo, puede echarle un vistazo. También puede contactarme directamente a través de esto. Así puedo comunicarme en tiempo real, lo que evita tener que enviar cartas por lechuza. La señorita Julia tomó el comunicador y, siguiendo las instrucciones del anciano, descubrió que ya existía un contacto llamado Percival Gellert en el grupo de chat del comunicador. ¿Eh? ¿Este anciano se fue tan rápido? Lo observó un rato, luego levantó la vista y se dio cuenta de repente de que el anciano parecía haber marchado ya. Menos mal que se fue temprano, para evitar que esos canales del Congreso Mágico presenten nuevas leyes que prohíban a los magos expresarse libremente. Pensando en el actual Congreso Mágico, la señorita Julia se enfureció. Después de guardar el comunicador en su cintura, se preparó para dirigirse a los Grandes Lagos. Zona residencial de magos. Con un chasquido, desapareció de su lugar original mediante aparición. Una voz pensativa surgió repentinamente de la calle vacía cercana. Ante una joven como esta, ¿debería llamar a Ryan? Quizás él tendría mejor efecto, y Percival Gellert reapareció repentinamente en la calle, mirando fijamente el lugar que la señorita Julia acababa de dejar, como si estuviera siguiendo el punto de aterrizaje de la aparición. Y llegar directamente al lugar de los hechos sin ninguna preparación. Merlín. Los niños de hoy en día son realmente atrevidos. El anciano empresarial con la cabeza, sintiendo que la generación más joven del Congreso Mágico estaba en decadencia. Recordó a varios amigos del Congreso Mágico que conoció en aquel entonces, nunca había sido tan poco profesional. Todavía tengo que observar y ver. El Congreso Mágico no debería estar tan podrido aún. Que estas personas optan por encubrirlo no debería ser simplemente un caso de enfermo con la boca que curar. Es muy probable que no puedan resolver el problema al instante siguiente. La figura del anciano también desapareció. La señorita Julia, que había llegado primero a lo que creía que era su destino, se percató de repente de un problema crucial. La ubicación exacta de la masacre era estrictamente confidencial. La zona de los Grandes Lagos es muy extensa. ¿Dónde se encuentra exactamente el lugar de reunión de los magos donde tuvo lugar la masacre? Finalmente, tras reunir el valor necesario para llevar a cabo una investigación imparcial que demostrara sus capacidades, descubrió que, debido a la falta de requisitos previos, carecía de las condiciones más básicas. Parecía algo frustrado. En un momento dado, pensó en la posibilidad de viajar rápidamente a Gran Bretaña para preguntarle al mago que descubrió la masacre. Justo cuando estaba a punto de hacerlo, recordó que el profeta afirmaba que el mago, enviado de vuelta a Gran Bretaña, había firmado un acuerdo de confidencialidad. Según este acuerdo, ni siquiera él, el testigo presencial, podía revelar la ubicación exacta de la masacre. Esto incluyó a los aurores que llegaron al lugar después del incidente. Incluso es posible que estas personas también fueran silenciadas. Quizás solo su padre, Benjamin Wilkinson, y el actual presidente y vicepresidente del Congreso Mágico conocían la situación específica. Tras buscar durante un tiempo utilizando los métodos de investigación de un auror no cualificado y no encontrar ninguna pista, solo le quedó intentar preguntar a los magos de diferentes zonas residenciales. Señor, ¿sabe si ha ocurrido algún incidente trágico en las inmediatas? ¿Incidente trágico? ¿Qué es eso? El mago que ella preguntó frunció el ceño y replicó: ¿Sucedió algo cerca? ¿Ya no es seguro? ¿Qué está haciendo el Congreso Mágico? ¿Cómo están protegiendo el mundo mágico?
Al ser rechazada por la otra parte, el rostro de la señorita Julia Wilkinson alternaba entre verde y pálido. No, no, soy una viajera extranjera. Oí que ocurrieron algunos incidentes cerca y quería investigar. El mago al que ella preguntó la miró con desdén. Tonterías. Lo siento, le pido disculpas por molestarla. La señorita Julia huyó despavorida y luego eligió la residencia de otro mago cercano para informarse sobre la situación. Pero la situación superó todas sus expectativas. Varias familias de magos declararon consecutivamente que no solo no habían visto nada, sino que ni siquiera habían oído hablar de ningún derramamiento de sangre en las cercanías. Tras toparse con varios callejones sin salida, confirmó que los magos de varias residencias cercanas no sabían nada de la masacre. Pero si realmente había un asesino en serie cerca, los residentes no estarían completamente ajenos a ello. Lo pensé bien y conclusión es que podría estar en otra parte de la zona de los Grandes Lagos. Decidió buscar a lo largo del lago uno por uno. En fin, aquí solo hay una docena de asentamientos de magos. Solo necesito buscar un par de veces, dijo, y luego se apareció en la siguiente zona. Mientras se desplazaba de un asentamiento mágico a otro, la señorita Julia recordó de arrepentimiento al anciano caballero que había conocido en la entrada del Congreso Mágico, quien afirmaba tener un amigo que vivía en uno de esos asentamientos mágicos. ¿No deberías preguntarle dónde vive su amigo? ¿Y si el asentamiento de su amigo fue el que fue atacado? Sacó el comunicador con forma de reloj de bolsillo y, siguiendo las instrucciones de funcionamiento, envió un mensaje al anciano identificado como Percival Gellert. Hola, señor. Quisiera preguntarle dónde vive su amigo en la zona de los Grandes Lagos. La zona de los Grandes Lagos es demasiado extensa ahora y no puedo encontrar el lugar del incidente. Espero que este comunicador pueda comunicarse realmente en tiempo real, como dijo aquel anciano, murmuró para sí misma. Estaba a punto de dejar el comunicador y beber un poco de agua para descansar cuando, de repente, se dio cuenta de que su comunicador proyectaba una pantalla de luz en el aire. En la pantalla apareció el mensaje. El señor Percival Gellert le invita a una llamada presencial. También se muestran dos opciones. Conectar y no conectar. Qué práctico. Una respuesta justo después de enviar el mensaje. La señorita Julia estaba asombrada. ¿Acaso el desarrollo del mundo mágico británico ha dejado muy atrás a esta tierra controlada por el Congreso Mágico? Esto fue simplemente un salto de era, un abismo de era. Todo es culpa de esos incompetentes altos funcionarios y congresistas del Congreso Mágico. Decidió conectar la llamada. En ese momento, cierto anciano que se hacía llamar Percival Gellert seguía dando vueltas a cómo inventarse de la nada un amigo mago que viviera en los Grandes Lagos. El vídeo se conectó. La figura del anciano apareció en la pantalla. Julia lo saludó cortésmente. Anciano caballero, le pido disculpas por la intromisión. Se percató de que el fondo que se encontraba detrás del anciano parecía estar deliberadamente oscurecido. Quizás el anciano no deseaba revelar su situación familiar. Ella ya había visto a personas ocultar sus circunstancias familiares de esta manera, sin querer que su pasado fuera expuesto a extraños, así que podía comprenderlo. Señorita Julia, tras recibir su mensaje, lo pensé detenidamente. Mi amigo sí vive en la región de los Grandes Lagos, pero su dirección exacta está protegida por el encantamiento Fidelius, así que le pido disculpas, pero sin su permiso personal, no puedo darle su dirección. El anciano que apareció en la pantalla frunció el ceño profundamente, visiblemente preocupado, pero reacio a traicionar la confianza de su amigo revelando su dirección a otros. Julia jamás se habría imaginado que un viejo mago cualquiera con el que se encontrara tendría un amigo cuya casa estuviera protegida por el encantamiento Fidelius. Siendo una joven ingenua, no se imaginaron otras posibilidades, pensando solo que aquel viejo mago debía ser alguien importante. Está bien, señor, lo entiendo perfectamente. ¿Podría darme alguna indicación general para ayudarme a acotar mi búsqueda? El anciano, que se llamaba Percival Gellert, frunció el ceño profundamente y finalmente, a regañadientes, dio una ubicación general. Lado oeste de Huron. Muchas gracias, señor. Le avisaré en cuanto descubra algo. Julia se alegró mucho de obtener la dirección y, emocionada, colgó la llamada y desapareció. Aunque la aparición permite a un mago llegar a otra zona muy rápidamente, tiene un límite de distancia y no puede recorrer una distancia infinita. Ni siquiera magos como Lord Voldemort pueden recorrer la distancia de un país en una sola aparición.
Y para Julia, con su nivel de magia, llegar al lado oeste de Hurón requeriría múltiples apariciones. Al otro lado del comunicador, el viejo caballero cerró la pantalla de comunicación, frunciendo el ceño mientras miraba a lo lejos. Desde su perspectiva imbuida de magia, podía ver claramente una aura extraña que existía en el cielo sobre el lado oeste de Hurón. Esa aura no era como ver magia de diferentes atributos elementales. No tenía color desde la perspectiva mágica, solo una sensación de vacío, un vacío distribuido de manera inusualmente desigual, como un cien pies que se arrastra y se retuerce formando una bola en el cielo. Pero cuando retiró su magia, ya no pudo percibir esa extraña aura. Esta situación jamás se había presentado en sus más de 100 años de vida. Tras reflexionar un poco, encontró al grupo de Nurmengard en su comunicador y envió su descubrimiento a la persona al otro lado de la línea, preguntándole si alguna vez había visto una situación similar. No respondió a mi mensaje de inmediato. Un pensamiento fugaz cruzó por la mente del anciano, y luego supuso que la persona al otro lado tal vez acababa de recibir el comunicador y aún no estaba familiarizada con él. Esa pequeña bruja tardará un tiempo en llegar al lado oeste de Hurón. Todavía no me ha contestado. Será mejor que vaya a echar un vistazo primero. Su figura desapareció al instante. Tras varias apariciones consecutivas, llevando al límite su actual aparición a larga distancia, Julia se sentó en la cima de una montaña, jadeando. Sacó una rana de chocolate de su bolsillo, rasgó el envoltorio y, antes de que la rana de chocolate pudiera darse cuenta y empezar a forzar, le arrancó la cabeza de un mordisco. El cuerpo de la rana de chocolate se enderezó instantáneamente sus patas. Tras una breve rigidez, volvió a convulsionar violentamente. Julia masticaba con vehemencia la rana de chocolate, convirtiendo el acto de comer para reponer energías en una buena manera de desahogar sus emociones. Tras matar cruelmente a 5 o 6 ranas de chocolate, cuando su estómago estuvo lleno, su mente brillante tomó el control. Qué extraño, después de graduarme en Ilvermorny, trabajé un tiempo en el Congreso Mágico, y mi trabajo consistía en estadísticas de población de magos, pero recuerdo que en aquel entonces no había familias suizas residentes a largo plazo en el lado oeste del río Hurón, en la región de los Grandes Lagos. ¿Me estoy haciendo viejo y mi memoria me está fallando? La bruja, de 20 y tantos años, se pasó la mano por el pelo con preocupación, sobre todo porque ya se le caía, viendo 1 o 2 pelos rotos en la almohada cada mañana. Me pregunto qué clase de persona será el amigo de ese viejo. Se tumbó boca arriba en la cima de la montaña, descansando y recuperando energías, mientras observaba a las águilas que sobrevolaban el cielo. Se imaginaba a sí misma como esa águila, libre y sin restricciones, haciendo lo que quería y teniendo la capacidad de hacer lo que quería. Sin embargo, había suspendido sistemáticamente la prueba de Auror para el Congreso Mágico. No pude aprobar las clases de pociones y transformaciones. Apenas aprobado Encanto, y solo en Herbología, materia en la que siempre había destacado desde niña, obtuvo una buena calificación en la evaluación. ¿Cómo es que esa gente sabe tanto de transformaciones y pociones? La bruja estaba preocupada. No importa, no me preocuparé por eso. Si logro resolver esta masacre, sin duda será admitido excepcionalmente. Julia recuperó el ánimo. En este mundo, cada uno tiene sus propias exigencias, sus propias ideas y actúa con un motivo determinado. La razón por la que investigaba esta masacre con tanta diligencia, además de su innato sentido de la justicia, era su esperanza de obtener un ingreso excepcional en las filas de los aurores a través de este asunto. Sacando un mapa mágico, identificó su ubicación actual y calculó la distancia. Descubrió que necesitaría 2 apariciones más para llegar al lado oeste de Hurón. Pero la zona oeste de Hurón era muy extensa. Para recorrer toda la costa occidental podría aparecer varias veces más. Debo resolver este misterio, conseguir justicia para los inocentes asesinados y unirme a los aurores. Vamos, tú puedes. Eres una Wilkinson. Julia se animó a sí misma. El lago Hurón, el segundo más grande de los Grandes Lagos, con el superior más al oeste. A lo largo de la costa occidental, abundaban las industrias que dependían de los recursos naturales, como la pesca, la tala de árboles y el turismo. Aquí ya vivían y se reproducían muchas personas comunes y corrientes, por lo que prácticamente no existían asentamientos de magos, solo unas pocas casas pintorescas construidas por magos individuales en las cercanías.
Según tengo entendido, no debería haber ningún asentamiento de magos aquí, quizás algunas familias de magos estaban de viaje juntas y fueron capturadas por el asesino. Sin estar seguro de lo que realmente había sucedido, fue a preguntar, una por una, a las familias de magos que conocían y que vivían cerca. Congreso mágico. Oficina del ministro de Seguridad. Benjamin Wilkinson golpeó su pluma contra el escritorio de madera. ¿Estás diciendo que alguien acaba de informar? Que cuando fue a investigar la situación, vio a Julia corriendo sola hacia los Grandes Lagos, buscando el lugar de la masacre. Sí, 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 ministro. Él sí vio a la señorita Julia. Se parecía a... Se parecía a... Frente al ministro de Seguridad, que estaba a punto de estallar, el mago que había venido a informar no se atrevió a terminar la frase, temiendo enfrentarse a su ira en el siguiente segundo. Que envíen a alguien a buscarla. Inaceptable. Después de que Benjamin Wilkinson desahogara su ira, preguntó. ¿Por qué no han organizado aún el personal? ¿Tengo que ir yo mismo? Sí, 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 organizaré la gente de inmediata. El mensajero salió apresuradamente de la oficina del ministro de Seguridad para reunirse personalmente. Aguanta un momento. Señor ministro, ¿qué más puedo hacer por usted? Traigan a uno de los aurores que se encargaron del lugar del accidente, y recuerden. Nadie debe acercarse a esa zona. Las palabras de Benjamín fueron claras, en marcado contraste con su habla ligeramente arrastrada cuando estaba enfurecido. Entendido, entendido, lo haré ahora mismo. La persona salió de la oficina, cerrando la puerta tras de sí. Esta gente no hace nada bien, ni siquiera limpian el desorden que dejan. Benjamín se levantó y se dirigió a la puerta. Tras asegurarse varias veces de que nadie miraba hacia afuera, se agachó y, con un gruñido, recogió con un gesto grandilocuente todos los objetos que acababa de tirar al suelo. Espero que Julian no sea terca, espero que no sea cabezota. Y espero que aún tengan tiempo, tras refunfuñar, recoger los objetos caídos y volver a colocarlos en su sitio. Pareció transformarse de nuevo en un padre preocupado por su hija, sobre todo porque esta hija era una alumna problemática, de las que suspenden. Para un mago, el conocimiento es poder, y esto no es ninguna exageración. Ahora que lo mencionas, sí que tengo una vaga impresión. En la playa junto al lago, bellezas de piel blanca en bikini exhibían sus curvas sin pudor, lo que provocaba que los hombres cercanos desviaran la mirada disimuladamente, ocultos tras sus gafas de sol. Se trataba de un complejo turístico de reciente construcción para mugles. Tras preguntar a todas las familias de magos de la zona, Julia descubrió que 3 o 5 de ellas estaban deshabitadas, y en las zonas donde sí vivía gente, los magos no habían notado nada inusual. Sintiéndose completamente impotente, mientras buscaba a su objetivo en el lago, descubrió una playa abarrotada. Así que, arriesgándose, decidió preguntar si alguien allí podría tener información. Para su sorpresa, alguien allí sí que tenía información. ¿Podrías darme más detalles? Preguntó Julia. ¿Por qué ser tan educada, pequeña? La mujer blanca, que aparentaba tener solo 26 o 27 años, se incorporó de su silla de playa, su pecho se agitó 2 veces, lo que provocó que la mirada de Julia siguiera involuntariamente el movimiento. ¡Qué linda! Me llamo Narua Morgan, ¿y tú cómo te llamas, hermanita adorable? Narua Morgan tenía un rostro hermoso. Extendió la mano y atrajo a Julia para que se sentara a su lado en la silla de playa. Yo tampoco soy pequeña, ¿qué tengo de linda? Siguiendo el tirón en su brazo, Julia se sentó, su mirada se posó en una zona sensible. Ah, realmente no soy grande. Hermana Naua, mi nombre es Julia Wilkinson. Quizás conmocionada por el tema tan delicado, su voz se suavizó considerablemente. Entonces te llamaré Julia. ¿Dices ser una entusiasta de los magos, buscando rastros de magos? Narua miró a la chica extrañamente vestida, algo pequeña y delgada, que tenía en brazos. Una túnica larga, un sombrero puntiagudo, un pequeño palo de madera metido en el bolsillo de la túnica y tacones altos en los pies, pero eran muy retro y anticuados, nada elegantes. Este atuendo debe ser la impresión de los magos del siglo pasado. La imagen de los magos en los cómics actuales ya no es así. Nawa pensó que este niño era sorprendentemente inocente y muy lindo. No es conveniente hablar de esto aquí. ¿Te gustaría volver al hotel conmigo, hermana mayor, para hablar? Ah. Bueno, está bien.
Julia pensaba que asuntos como la búsqueda de magos o leyendas de terror locales eran secretos personales que no debían discutirse en público, así que accedió a la petición de Nawa. Entonces vámonos. Nawa se levantó y se levantó, rodeando con su delgado brazo la cintura de Julia de forma natural. Al no haber tenido nunca tanta intimidad con un extraño, ya fuera del mismo o del género opuesto, Julia estaba muy desorientada, y dejó escapar un pequeño jadeo, mientras sus lóbulos de las orejas también se ponían un poco rojos. Perdió por completo la imponente presencia que tenía cuando golpeaba la mesa en el Congreso Mágico y el ministro de Seguridad. Y la expresión de desdén que tenía por el Congreso Mágico frente al viejo caballero. Percival Heller también había fallecido. También podría deberse a que el ministro de Seguridad era su padre. No era importante golpear la mesa en casa, ni tampoco golpearla con los subordinados de su padre. Y dado que sus antepasados participaron personalmente en el establecimiento del orden del Congreso Mágico, es posible que ella creyera sinceramente que tenía la responsabilidad de contribuir al Congreso Mágico y el derecho a cuestionar sus acciones. Pero al conocer a una hermana mayor mugle como ella, Julia pareció sentir que toda su magia era inútil. Podemos buscar un lugar tranquilo, ¿verdad? No es buena idea entrar en la habitación de otra persona en nuestra primera reunión, susurró. Nawa se divirtió. ¿De dónde había salido esa mojigata? Ya era 1991, y todavía podía ver a una chica así, sobre todo porque parecía tener 20 años. ¡Qué especie tan rara! Ya era muy difícil encontrar una chica así en Norteamérica hoy en día. Vale, lo que tú digas. Entonces busquemos un lugar tranquilo para charlar un rato. Abrazó a Julia y se fue dando saltitos. Desde la distancia, parecían dos buenas hermanas, una abierta y desinhibida, la otra recatada y formal. Cuanto más maduro era el más maduro, y cuanto más tierno era el más tierno. Un rincón apartado del complejo turístico. Hermana Nawa, ¿qué estás haciendo? Tu hermana mayor te va a llevar a ver un gato que hace volteretas hacia atrás. No necesito ver gatos, quiero escuchar a mi hermana mayor contar una historia. Pero este es un gato que hace volteretas hacia atrás. Tal vez esté aquí. El anciano, que se llamaba Percival, apareció ante una vasta llanura. Todos los elementos que tenía delante, el aire, el agua y la vegetación, le indicaban que en aquella zona reinaba una gran magia. Se trataba de un poderoso hechizo que combinaba diversos métodos, como expulsar a los forasteros, sellar el interior y modificar los recuerdos. Qué raro, ¿acaso las piernas de los jóvenes no están bien? Esa niña no parece tener osteoporosis. ¿Cómo es posible que tenga las piernas débiles a tan corta edad? Además, yo ya he llegado, y esa niña todavía no. Miró a su alrededor, confirmando que no había rastro de que la niña hubiera estado allí, porque, a su juicio, esa niña no parecía una auror meticulosa y no tenía ni idea de cómo evitar el reconocimiento o borrar huellas. Y las huellas que dejarán un mago común en una llanura tan cubierta de hierbas eran evidentes. Menos mal que no vino. Así, lo que sea que haya dentro no la afectará. El anciano creía que pocas cosas en el mundo podían amenazarlo, pero ante una escena donde podría ocurrir una masacre, un lugar que dejaba al Congreso Mágico indefenso, no quería distraerse con una preocupación. Extendió la mano y la presionó contra el vacío. La varita de Saúco que llevaba en la cintura era como un mero adorno, o quizás la situación ante él aún no requería el uso de su varita. Inmediatamente, una serie de fuertes crujidos, como si se rompieran grandes cristales, resonaron continuamente, y las runas mágicas que destellaban en el vacío se partieron sucesivamente en dos mitades, aniquilando todo su brillo. Han pasado tantos años, y los métodos de aplicación de la ley del Congreso Mágico no parecen haber mejorado. El anciano, cuyo tono denotaba sorpresa, se mostró una vez más conmocionado por la falta de progreso del Congreso Mágico. En realidad, no se les puede criticar demasiado. Incluso el Ministerio de Magia británico es antiguo, corrupto y estancado, o mejor dicho, ocurre lo mismo a nivel mundial. No me di cuenta cuando era joven, pero sigo las palabras de Ryan, sinceramente creo, cuanto mayor me hago, que este mundo no debería ser así. Este mundo no debería ser así. ¿Por qué no estás hablando del bien común ahora? De repente, una voz sonó a su lado. Un anciano, demacrado y frágil por el paso del tiempo, apareció a su lado en un momento desconocido. Su ropa estaba claramente hecha jirones, pero aún así le daba un aire de elegancia, como si llevara una túnica de mago hecha a medida.
Su rostro mostraba signos evidentes de envejecimiento, su cabello estaba despeinado y parecía un anciano senil, pero por su silueta aún se podía discernir al apuesto joven que una vez fue, moviéndose con la gracia de un joven amo de una época pasada. ¿Has venido? Tengo. No deberías haberlo hecho, pero aún así lo hice al terminar la conversación. Percival Gellert contempló durante un buen rato al anciano que había aparecido de repente, como si no se hubieran visto cara a cara en muchos años. Tras una larga pausa, dijo: Esa persona no debería estar fuera de Nurmengard. Todo el mundo mágico no lo permitiría. ¿Quién es esa persona? Yo, Gale Albus, no estoy seguro de a qué te refieres. Gale preguntó. ¿Acaso alguien no desbloqueó específicamente las restricciones mágicas de esa persona, permitiéndole recuperar la magia y nutrir su cuerpo? Quien abrió las ataduras lo hizo por una profecía. Esa persona necesitaba ayuda. Declaró Percival con voz atronadora. Esa persona definitivamente recibirá ayuda de esa persona. Sin importar cuándo. Gale caminaba con paso pausado, como si no hubiera salido de la alta torre en mucho tiempo, y ahora, habiendo escapado de su jaula, respiraba aire fresco afuera. La situación actual de esa persona no es muy convincente. Como mucho, es un poco más fuerte que un auror de élite y aún necesita tiempo para descansar. Está bien, está bien, está bien. No discutamos, este no es el lugar para eso. Gale levantó la mano con expresión de impotencia e hizo el saludo militar francés. Este gesto dejó a Percival helado, porque en aquellos años llenos de vitalidad, en aquel verano en el valle, nunca lo había visto así. Han pasado tantos años, ambos hemos envejecido. Así que tú también puedes cambiar, aunque solo sea delante de mí. El tono de Percival se suavizó al instante. Ya que estás aquí, vamos a ver por qué el Congreso Mágico prefiere encubrir las cosas en lugar de resolverlas. ¿Por qué? Sus estándares siempre han sido bajos, dijo Gale. Usted fue capturado, eso es gracias a tu buen alumno. En cuanto a esos don nadie del Congreso Mágico, ni siquiera me molesto en mirarlos. Los dos caminaban y conversaban, con un aspecto muy relajado. En realidad, ellos tampoco estaban nerviosos. Si algo en el mundo mágico pudiera realmente hacer que los dos se unieran y se sintieran amenazados, entonces el Congreso Mágico que descubrió este lugar ya debería haber sido aniquilado, y de la manera más espantosa. Tras atravesar la barrera, ambos pudieron percibir un leve olor a sangre en el aire mientras caminaban. Más allá de la barrera se alzaba una mansión rústica, de estilo campestre, con un ambiente rural y olor a tierra. La mansión contaba con un gallinero, un vivero y una noria. Pero en ese momento, no había ninguna criatura viviente. En el suelo aún quedaban grandes cantidades de manchas de sangre ennegrecida, y alrededor de estas manchas había una serie de huellas de densas, probablemente dejadas por los aurores que llegaron a la escena del crimen. La matanza no fue causada por un encantamiento. Gale olfateó el olor a sangre en el aire, percibió los rastros mágicos que quedaban en la mansión y luego concluyó inequívocamente. Tras llegar a su conclusión, no olvidó burlarse de los estándares de los aurores del Congreso Mágico. El Congreso Mágico está empeorando con cada generación. Esta gente no es tan buena como antes. En efecto, no era un encantamiento. Era un arma alquímica. Percival finalmente se dignó a sacar su varita del bolsillo y tantear a su alrededor. Gale vio la varita en la mano de Percival, con una expresión compleja que iba desde la nostalgia y el recuerdo hasta el deseo de arrebatársela, hasta que finalmente se dio cuenta de quién era la persona que sostenía la varita, y entonces sonoramente aliviado. Albus, Percival, ¿han encontrado algún rastro? Preguntó. A partir de los restos mágicos y la magia residual, esta es un arma hecha mediante la alquimia. Por el ángulo de las salpicaduras de sangre, debe tratarse de un arma afilada, un arma muy, muy afilada, y fue un disparo mortal que no dio tiempo a las víctimas a reaccionar. Pero la apariencia de los rastros mágicos residuales es muy extraña. Percival frunció el ceño. Si no tuviera tantos años de amistad con Nicolas Flamel, incluso sospecharía que este objeto de alquimia, que provocó la masacre, fue obra suya. Al oír el nombre de Nicolas Flamel, Gale entrecerró los ojos. Por supuesto, conocía las extraordinarias habilidades de este legendario maestro de la alquimia, tanto en alquimia como en métodos mágicos. Sin embargo, Percival dijo que el objeto de alquimia que había allí le grababa a Nicolas Flamel. La simple agudeza no justificaría mencionar a Nicolas Flamel. Bastaría con encontrar un trasgo, ponerle una varita en el cuello y tener un arma afilada a su disposición.
En el mundo Mugle, el producto final sin duda sería capaz de cortar el hierro como si fuera barro y del cabello, y además contaría con funciones de limpieza automática y resistencia a la oxidación. Pero ahora que se mencionaba a Nicolas Flamel, significaba que, entre los vestigios residuales, Percival veía algunas características que los objetos de alquimia comunes no podían poseer. Pensando en esto, Gale intentó activar sus sentidos mágicos para ver qué quedaba en aquel lugar. Del mismo modo que los distintos animales y los seres humanos no pueden observar el mismo mundo debido a sus diferentes estructuras fisiológicas. Así, con la activación de sus sentidos mágicos, un mundo inaccesible surgió a una simple vista y se presentó ante él. Lo que vio a primera vista fue aquello con lo que antes estaban más conocidos. El símbolo de los muertos, la oscuridad que representaba la muerte, fluyendo sin cesar. A continuación, apareció la vitalidad que simbolizaba la naturaleza, manifestándose en sus ojos como una mezcla de amarillo y verde. También se encontraron diversos rastros mágicos utilizados en la construcción de la mansión, así como la magia lanzada por los aurores que vinieron a investigar. Los rastros de los primeros eran tenues, mientras que los de los segundos eran evidentes. Finalmente, comprendió por qué Percival afirmaba que casi creía que aquella herramienta de alquimia, que había provocado la matanza, era obra de Nicolas Flamel. La casa de Nicolas Flamel. Ryan, sepultado bajo una montaña de libros, finalmente encontró la respuesta a una pregunta. Se levantó con dificultad, solo para descubrir que no tenía fuerzas en absoluto. Por fin ha entrado en razón. Casi pensé que Nicolás te había vuelto tonto. Una amable anciana de cabello blanco le suena, con una bandeja llena de comida y una olla de plata flotando a su lado. Ese título y ese lugar hicieron que Ryan comprendiera de inmediato quién era aquella anciana. Se obligó a ponerse de pie y la saludó cortésmente. Buenos días, estimada señora Perenelle. Soy Ryan Wells y estoy estudiando alquimia temporalmente bajo la generosa tutela del maestro Nicolas Flamel. Te conozco, eres un buen estudiante. No te imaginas cuánto tiempo llevas hojeando, leyendo y buscando libros. Al notar que Ryan se tambaleaba, sacó su varita y lo apuntó hacia él. De inmediato, Ryan se sintió revitalizado, como si le hubieran inyectado un estimulante. Todo su cuerpo estaba lleno de energía, ya no le dolía la espalda, las piernas ya no estaban entumecidas y empezó a sentir hambre. Los logros mágicos de la señora Perenelle, tras 600 años de acumulación, también se han vuelto insondables. Reflexionó que, solo con esa habilidad, la señora Perenelle no tendría problemas para derrotar a varios Snape que no consumieran drogas. Solo recuerdo haberle sugerido al director que visitáramos el Congreso Mágico antes de empezar a leer, y entonces, cuando recobré la cordura, te vi, dijo. Parece que caí en un estado extraño. ¿Podría decirme cuánto tiempo llevo leyendo? 5 días, estuviste completamente inmerso en el océano del conocimiento durante 5 días enteros, bromeó Perenelle, haciendo hincapié en océano del conocimiento. 5 días sin comida ni bebida, casi me preocupaba que te desmayaras de agotamiento. Ya que por fin has entrado en razón, ven algo. Le entregó un plato. Gracias. Ryan tomó la bandeja, primero dio unos sorbos al jugo de ciruela helado y luego se sintió agradecido de que la cocina francesa de Nicolas Flamel no incluyera caracoles. Luego aparecieron varios platos más, con foie gras francés, confit de pato, bsouf bourguignon y una pequeña porción de cassoulet. El cassoulet, uno de los clásicos de la cocina tradicional francesa, se elabora principalmente con alubias blancas, pato, cerdo y salchicha, cocinados a fuego lento durante mucho tiempo. Tiene un sabor rico y complejo, y un aroma intenso. ¿Dónde está el director? ¿Flamel? Tras tomar una medicina especial para aliviar las molestias estomacales causadas por el ayuno prolongado, Ryan se dio cuenta de arrepentimiento de que habían pasado 5 días. ¿Le iban a otorgar pronto la Orden de Merlín? ¿Había salido a la luz la verdad sobre la masacre de los Grandes Lagos? ¿Cuáles eran los directores? ¿Flamel y principal qué está haciendo Dumbledore ahora? La forma en que lo llamas director ahora no es del todo correcto. Originalmente, planeaba esperar tu respuesta al tercer día, pero luego se dio cuenta de que no habías contestado. Más tarde, Dumbledore lo necesitaba para algo, así que deberían seguir en Hogwarts, dijo Perenelle. Después de que recobraste la cordura, ya se lo dije. Tu comunicador se ha vendido muy bien estos últimos días. Todos tienen uno. Puedes contactar con ellos directamente a través de tu comunicador si necesitas algo. Sí, habían pasado 5 días.
Con los contactos y métodos de Dumbledore, el comunicador debió haberse convertido en un objeto popular en el mundo mágico, al menos en algo imprescindible en el mundo mágico británico. Gracias, señora. Creo que ya encontré la respuesta que puedo darle. Nicolas Flamel dijo, cogiendo su comunicador y comprobando que, efectivamente, tenía varios contactos nuevos. Alquimista ordinario movido por el interés. Este debe ser Nicolas Flamel. Percival Gellert y Gale Albus. ¿No podrías pensar un poco más en tus apodos? Los nombres falsos que eligieron estos dos hicieron que la visión de Ryan se nublara. Sobre todo porque ambos usaban el mismo avatar. Tenía mucho miedo de que la gente no supiera quiénes eran, ¿verdad? Pero era asunto suyo y no podía interferir. Solo le quedaba ignorarlo y enviarle un mensaje al autoproclamado alquimista ordinario motivado por el interés. Señor Flamel, encontró una respuesta que creo que le satisfará. ¿Puedo preguntarle dónde se encuentra ahora? ¿Está en Hogwarts? Poco después, Nicolas Flamel respondió. En Hogwarts. Diríjase directamente al despacho del director. Castillo de Hogwarts. Oficina del director, 8º piso. En ese momento, solo había 3 personas y un pájaro en el despacho del director. Nicolas Flamel dejó a un lado su comunicador y examinó seriamente una daga colocada sobre el escritorio del director. La daga, de medio metro de largo, estaba cubierta de surcos para la sangre, obviamente diseñada para facilitar el sangrado tras perforar un cuerpo. La empuñadura estaba tan corroída que sus dibujos eran indistinguibles, lo cual resultaba extraño porque la hoja estaba tan lisa como nueva, con un filo incomparablemente afilado y sin rastro de óxido. Sin embargo, la empuñadura mostró los estragos del tiempo. ¿Cómo encontraste esta espada? Preguntó Nicolas Flamel. Gale, que parecía más descansado y enérgico que hacía unos días, vestía una túnica de mago completamente nueva y estaba sentado detrás del escritorio del director, lo que provocó miradas de enfado de muchos de los antiguos directores representados en los retratos de la pared. Los directores que reconocieron su identidad quedaron aún más sorprendidos y furiosos. El director, que no lo reconoció tras ser informado por los demás, también sintió que Hogwarts había confiado su puesto a la persona equivocada. Deberían reemplazar al director lo antes posible. Pero a Gale no le importó. Se sirvió un poco de agua y dijo: Nosotros no lo encontramos. Lo encontré Percival. ¿Qué podría hacer un auror de élite, un poco más fuerte que yo? Absolutamente nada. Dumbledore, que se hacía llamar Percival y había sido destituido del cargo de director, negoció con la cabeza con una sonrisa irónica y le relató los sucesos de aquel día a Nicolas Flamel. Tras activar sus sentidos mágicos para examinar la escena, descubriendo algunos rastros. Luego siguieron los rastros débiles para localizar el paradero del arma homicida. En el camino, Gale siguió afirmando que el Congreso Mágico. Las aurores eran demasiado incompetentes, incapaces incluso de usar correctamente sus sentidos mágicos, y pasaban por alto rastros tan obvios. Está bien, nosotros solo encontramos algunos rastros viniendo por nuestra cuenta, así que no les pongan las cosas difíciles a los miembros del Congreso Mágico, dijo Dumbledore de mal humor en aquel momento. De acuerdo, tienes razón. Gale, naturalmente, no discutiría sobre esto. Pero para un objeto mágico como este, aparte de Nicolas Flamel, ¿hay alguien más que pudiera haberlo creado? Gale, no olvides las reliquias de la muerte. ¿Acaso no creíamos una vez que los hermanos Peverell eran poderosos alquimistas? Es diferente, Albus. La leyenda de las reliquias de la muerte se ha transmitido durante miles de años, generación tras generación. Y creíamos que detrás de esas leyendas hay hechos reales correspondientes, como la creación de poderosas herramientas mágicas por parte de los 3 hermanos, que generaciones de personas exageraron y se convirtieron en mitos. Gale dijo. Pero en todo el mundo mágico, si miramos esta arma homicida, no hay rastro alguno en ninguna leyenda. Además, tu expresión sigue siendo tan sombría cuando te enfrentas a dificultades. Gale reveló los pensamientos de Percival Gellert. El desarrollo de cualquier mago debería ser rastreable, y cualquier herramienta mágica poderosa debería tener un origen. Si la era de hace 1000 años resultaba demasiado lejana, entonces los poderosos objetos mágicos se convertirían en historias y leyendas. En los últimos siglos, la única persona conocida que poseía tales habilidades alquímicas era Nicolas Flamel. Y ahora se enfrentaban a un poderoso objeto de alquimia sin origen ni procedencia discernibles.
¿Podría esto significar que existían muchas cosas en el mundo mágico que ni siquiera ellos conocían? De repente, Nicolas Flamel interrumpió el relato de Dumbledore. Solo 10 centavos. ¿Cómo encontraste esta espada? ¿Qué pasó cuando la encontraste? No quiero oír tus susurros. Una serie de tonos tácticos resonaron desde los retratos en la pared. Dumbledore también se quedó rígido durante 2 segundos, y luego se obligó a continuar como si nada hubiera pasado. Más tarde, Gale y yo seguimos las huellas hasta el lago Hurón y encontramos esta espada en un arrecife. En ese momento, la espada se clavó en el centro del arrecife, y poderosos círculos mágicos operaban claramente alrededor del mismo. Fuera de este grupo de arrecifes, en 6 direcciones, se percibían débilmente 6 nodos de poder mágico diferentes que resonaban con esta espada. Con solo pisar el arrecife, ambos sintieron un borde afilado presionando contra sus frentes. Si no hubieran sido ellos dos quienes desembarcaron en la isla, un auror ordinario del Congreso Mágico podría haber visto abrumador por la intención asesina de esa daga en el momento en que pisara tierra firme, lo que le habría provocado una leve demencia senil o incluso la muerte instantánea. Los dos se dieron cuenta inmediatamente de que esa espada era un objeto al mismo nivel que creaciones legendarias como las reliquias de la muerte y la piedra filosofal. Espera, Albus. Dime de nuevo la ubicación exacta en las 6 direcciones de ese grupo de arrecifes y cómo se conectan con los nodos de poder mágico, preguntó Nicolas Flamel apresuradamente, como si recordara algo mientras escuchaba la narración de Dumbledore. Las 6 direcciones son precisamente el punto clave que queríamos discutir con ustedes, dijo Dumbledore, aún lleno de dudas. Porque era diferente a una disposición de encantos de hexagramas normal. Fuera del grupo de arrecifes, había 4 nodos mágicos distribuidos en los puntos cardinales de la superficie del agua. Los otros 2 nudos estaban uno en el aire, justo encima, y otro en el suelo, justo debajo. Arriba, abajo y los 4 nudos mágicos cardinales se comunican y fluyen, formando un octaedro. Nicolas Flamel concibió en su mente semejante conjunto alquímico, pero se dio cuenta de que, entre todo lo que había aprendido y presenciado a lo largo de los años, realmente no existía ningún conjunto alquímico de ese tipo. Normalmente, los ajustes alquímicos en el mismo plano horizontal son más estables. Sin embargo, con la adición de espacios superiores e inferiores, una matriz alquímica océdrica sería extremadamente inestable, lo que generalmente imposibilitaría la creación de productos terminados completos. Como mucho, una matriz alquímica tan inestable podría dotar a los objetos alquímicos de ciertas características. Quizás el conjunto de alquimia que viste no sé nosotros para forjar esta espada, sino para un procesamiento posterior, dijo Nicolas Flamel. ¿Descubriste quién usó esta espada para la matanza? Según lo que pensamos Gale y yo, así como las pruebas que encontramos, la espada misma fue la que llevó a cabo la matanza, susurró Dumbledore, pues la vida no era fácil. ¿Tiene inteligencia? Se preguntó Nicolas Flamel. Las creaciones alquímicas inteligentes no eran raras, pero las armas alquímicas inteligentes eran poco comunes. ¿Qué alquimista normal imbuiría su arma de pensamientos? ¿Acaso durante una pelea el arma instruiría a gritos a su portador sobre cómo luchar? Nosotros tampoco lo tenemos claro. Este nivel de creación alquímica aún requiere tu criterio, le dijo Gale a Nicolas Flamel, algo poco común. De repente, se oyó un crujido en la escalera de caracol, y acto seguido, la puerta del despacho del director se abrió de golpe. Al final, mi suposición era correcta, dijo Ryan con naturalidad. Simplemente confirme la respuesta que quería darle al profesor Nicolas Flamel. Entonces, vio al viejo caballero que nunca antes había conocido, sentado en el asiento original de Dumbledore. Este debe ser el viejo caballero. Gale, he oído hablar mucho de ti. ¿Has oído tanto? Gale soltó una risita extraña. De verdad, he oído mucho, dijo Ryan con sinceridad. Una figura que se había agotado por el resurgimiento de su raza, aunque sus acciones fueron bastante extremas, él podía comprenderlo. Especialmente ahora, cuando aún necesitaba al viejo caballero como uno de los pilares fundamentales del mundo mágico, era aún más importante tratarlo con amabilidad. Este alumno suyo es muy atrevido, le dijo Gale a Dumbledore. ¿Cuál era la suposición que estabas a punto de mencionar? Dumbledore, algo reacio a tratar con Gale, preguntó sobre lo que Ryan había dicho antes de entrar. Al igual que con la piedra filosofal, siempre me he preguntado de dónde proviene la inmensa magia que contiene, dijo Ryan, caminando lentamente hacia el escritorio del director y tomando la espada corta.
Al igual que esta espada corta, porque sentí como si algo me agarrara a la garganta en el momento en que entré, provocándome una sensación escalofriante. Porque estaba impregnada de matanza. La piedra filosofal es igual. Cuando el profesor Flamel forjó la piedra filosofal, no se limitó a transformar materia a través de materia. Más aún, interceptó el deseo de inmortalidad y el anhelo de alquimia de todos los seres inteligentes, tanto magos como gente común, todos esos conceptos, y los infundió en la piedra filosofal. Se quedó a la vez sorprendido y asombrado, con los ojos muy abiertos. Al encontrar conexiones y corroboraciones en diferentes libros y reflexionar sobre este punto, se dio cuenta de repente de que el mundo mágico era mucho más profundo de lo que había imaginado. Las creaciones alquímicas de primer nivel no se limitaban al intercambio de sustancias. También podría implicar aspectos conceptuales. Tras descubrir esta habilidad, se dio cuenta de que la aparición de un giratiempo, una herramienta alquímica que podría considerar un error, en el mundo mágico no era incomprensible. Dado que la magia infinita de la piedra filosofal provenía de los conceptos que Nicolas Flamel interceptó y aplicó a dicha obra, hasta cierto punto, la magia abarcaba tanto la materia como la mente. La ley física de la unidireccionalidad del tiempo no necesariamente limitaba la mente. Gracias a que el profesor Flamel me permitió consultar su colección de libros a lo largo de los años, siento que mi comprensión de la magia, e incluso mi propia magia, ha experimentado una notable mejoría, dijo Ryan. Sospechaba que este período de crecimiento mágico le depararía una gran sorpresa, impulsado por esta ola de revelación. Esta espada corta es también una obra alquímica imbuida de un concepto, solo que es la matanza. Simplemente apoyó ligeramente el dedo sobre la hoja, y a tan solo 1 o 2 centímetros del borde, apareció una mancha de sangre en su dedo. Al ver la mancha de sangre, sintió como su fuerza física se desvanecía poco a poco. Aunque solo era una pequeña herida, le parecía más peligroso que ser destripado. Sacó una flor de díctamo de su anillo y se la aplicó con seguridad. Tranquilos, hay algo natural para detener la hemorragia. Nicolas Flamel no pudo soportar la escena, lamentando en cierta medida su plan de llevarse a este estudiante, pero por preocupación por el niño, aún así dijo. ¿Sabes que el concepto de matanza se ha infundido en esto? ¿Crees que la díctamo funcionará? Al oír esto, Ryan bajó la mirada y descubrió que la herida no cicatrizaba y seguía sangrando sin cesar, como si la sangre no sirviera para nada. Ante esto, se sintió un poco desconcertado, pues no esperaba haber subestimado aún el poder que podía alcanzar una creación alquímica tras infundirle un concepto. Tenía sentido, de lo contrario, la varita de Sauco no tendría la reputación de ser invencible. Comenzó a usar los encantamientos médicos encantamientos que había aprendido en secreto en San Mungo para intentar eliminar los efectos de la herida uno por uno. Al mismo tiempo, ingirió algunas pociones para reponer la sangre y preservar su vida, para evitar morir por una pérdida excesiva de sangre durante el tratamiento de emergencia. Los 3 ancianos que estaban a un lado observaban como si se tratara de un espectáculo de monos. ¿Cuánto tiempo crees que necesitará Jan para resolver la cuestión de la intención homicida? Preguntó Nicolas Flamel. Tal vez 10 minutos, dijo Dumbledore. Creo que este chico me cae bien. Apuesto a que 5 minutos, ¿quieres apostar? Preguntó Gale. ¿Apostar a qué? ¿Qué tal un encanto creado por uno mismo? De acuerdo, dijo Dumbledore. Entonces yo también haré una apuesta, 7 minutos, dijo Nicolas Flamel. Algunos rieron a carcajadas, sin darle importancia. Si cualquier otro joven mago hubiera sido herido por arma semejante, sin duda se habría desatado el caos y toda la escuela se habría alborotado, pues incluso un ligero retraso en el rescate podría haber provocado una baja tumba. Como se trataba de Ryan, no importaba. Porque el propio dominio de la magia de Ryan fue suficiente para que se salvara, y su nivel mágico también lo hizo más resistente que los jóvenes magos comunes. Incluso si algo salía mal durante su autorrescate, los 3 podían esperar hasta el último momento para intervenir, y no habría consecuencias. Dado que los encantamientos curativos eran inútiles, el daño causado por esta arma imbuida de conceptos podía considerarse en su totalidad como una especie de maldición. Ryan analizó con calma el microtraumatismo en su mano y experimentó uno por uno con los encantamientos antimaldición que había reunido para contrarrestar la maldición del profesor de la clase de defensa contra las artes oscuras. Destellos de luz brotaron en las puntas de sus dedos. Aunque la herida no sanaba, aún tuvo algún efecto.
Ryan podía sentir cómo disminuía el ritmo al que se agotaban sus fuerzas físicas. Miró la hora y se unió a la conversación de los tres viejos magos. Yo también haré una apuesta, apuesto por mí mismo durante un minuto.